Hace unos días tuve una discusión interesante con un amigo. Discutíamos sobre los diferentes conceptos que te entrega el manga de Vinland Saga. Opinábamos sobre los diferentes e interesantes personajes que hay como Canute o Askeladd, y entonces él me hace una pregunta interesante. ¿Cómo definirías Vinland Saga en una frase? En ese preciso momento mi mente quedó en blanco. Este es un manga tan completo, lleno de tantas cosas que lo hacen una obra maestra, que reducir o limitar una obra tan grande como Vinland en unas cuantas palabras es injusto. Por eso, el día de hoy voy a intentar explicar por qué estos 10 momentos definen el manga de Vinland Saga, basándome en mi sencilla opinión. Antes de empezar, quiero aclarar que dejé algunos momentos de Thorfinn fuera, porque si los hubiera puesto, este top 10 de momentos de Vinland Saga pasaría a ser un top 10 de momentos de Thorfinn. Así que sin nada más que decir, comencemos este interesante top. Thorkel es la representación física de un lado que Thorfinn quiere cambiar del mundo. Ese lado sanguinario y carente de propósito que es característico de los guerreros. Los vikingos y guerreros en general del manga son conocidos por su brutalidad y su crudeza. Son hombres primitivos que buscan cazar a su presa y ganar a costa de lo que sea. Y entre esa amplia cantidad de guerreros que existen, hay dos en específico en los que me quiero centrar. Thorkel se podría decir que es el mejor guerrero del mundo con vida, ya que su contextura física y su ambición en el campo de batalla lo hacen ser un ser temible e indestructible. Y precisamente esas características se lideran en un mundo como el de este manga, por lo que esos factores influyeron directamente en la mentalidad de Thorkel. Este hombre cree en su mentalidad formada durante años que la fuerza bruta y las batallas es lo que hacen a un hombre como él, así que un hombre realmente fuerte es digno de admirar a sus ojos. Y es en ese momento donde entra Thors. Thorkel desde siempre ha vanagloriado la figura de Thors, ya que a sus ojos era la representación más magnífica de lo que él desea ser algún día, un verdadero guerrero, una persona con tal fuerza para ganar todas sus batallas brutalmente. Y es por eso mismo que la escena que voy a relatar ahora es excelente. Thors había muerto en combate, por lo que la figura más importante de Thorkel había desaparecido. Lo que él siempre aspiró a ser había muerto. La muerte de Thors pareciera significar que algo como un verdadero guerrero no existe, porque incluso algo tan grande y tan poderoso como Thors cayó en combate. Entonces, ¿qué es un verdadero guerrero? La escena comienza con Thors y Helga intentando huir de su hogar, y con el contexto que sabemos de antemano, sabemos que Thors ha dejado las batallas para vivir una vida pacífica, huyendo de su anterior vida sanguinaria. Entonces Thorkel, desolado pensando que son simples ladrones, decide descargar la ira que tenía en su corazón por la muerte de su ídolo, matándolos a ellos. De repente este encapuchado detiene un ataque colosal con su brazo, ya que resulta que es Thors. Thorkel se queda asombrado y comienza a gritarles de la emoción. La mayor figura que ha tenido estaba delante de él, viva. Entonces comienza a hablar emocionado sobre contárselo a los demás, sobre escuchar la gran historia de cómo Thors, el troll de Yom, sobrevivió demostrando ser un verdadero guerrero. Pero él tiene otra cara. Con una mirada fría menciona cosas que Thorkel no termina de entender por completo. ¿Cómo que te vas de aquí? ¿Cómo que dejarás de ser un vikingo? ¿Cómo que quieres que olvide que los vi? Como dije antes, Thorkel veía a Thors como un verdadero guerrero, y con su muerte pareciera que se demuestra que alguien invencible no existe. Pero sí existe alguien invencible, y esa persona es Thors a los ojos de Thorkel. Cuando todos pensaban que había muerto, en realidad no fue así, ya que nunca será derrotado. ¿Por qué alguien como Thors huiría de la batalla? Poco a poco la gran figura estimada que tenía Thorkel hacia Thors se iba desmoronando ante sus ojos, y Thorkel, sin querer aceptarlo, se niega verbalmente hasta que Thors menciona esa frase que Thorkel recuerda hasta el día de hoy: yo ahora sé lo que significa ser un verdadero guerrero. La mente de Thorkel quedó destruida. Todo en lo que creía fue desmoronado por la misma figura que creó esos deseos y ambiciones. Y decidido a traer a ese Thors antiguo de vuelta, lo reta en combate, y Thors demuestra ser infinitamente superior a él, tanto en el aspecto mental como en el físico. Esta historia Thorkel se la cuenta a Thorfinn porque, aparte de ser el hijo de Thors, él le habló sobre ser un verdadero guerrero, y por qué Thorkel no lo es. Y es por eso que esta hermosa escena concluye con este panel, porque Thorkel sabe que Thors, aun cuando en ese momento era lo contrario al concepto de verdadero guerrero que él creía, aún así sabe que Thors estaba haciendo lo correcto, y su espíritu estaba más lejos de lo que cualquier guerrero podría alcanzar. Thorfinn estaba intentando salvar a la granja de Ketil. Todas las experiencias y amigos que había hecho con el camino se estaban desmoronando por los salvajes guerreros vikingos, y cuando descubre que el líder de ellos es Canute, decide ir a hablar con él. En el camino se da cuenta que antes de llegar a Canute tiene que pasar por sus guardias, y es ahí donde comienza la escena maravillosa. Los esclavos a lo largo de todo el manga siempre han sido caracterizados como personas perdidas, personas que no tienen el poder de decidir algo por ellos mismas. Básicamente los esclavos no son seres humanos, son meros objetos. Entonces este guerrero, cuando ve que un simple esclavo
le dice que conoce al rey Canute, un esclavo que tiene una relación con un rey, simplemente decide usar la fuerza que tiene a su mano para demostrar cómo un esclavo no tiene que fingir ser alguien que no es, y con sus manos piensa masacrarlo a golpes. Mientras sucede este espectáculo, todos los guerreros comienzan a ver esta humillación. Un guerrero del rey masacrando a un simple esclavo es gracioso. Entonces todos comienzan a apostar y Thorfinn decide hacer algo interesante, apostar por sí mismo, diciendo que si logra tolerar 100 golpes directos, ganará. Esto es algo interesante porque todos sabemos que Thorfinn fácilmente puede destrozar y asesinar a todos los hombres que están ahí, pero no lo hace porque es un hombre diferente, porque capítulos atrás había estado cara a cara con el abismo y había entendido que la violencia no soluciona nada, que el ojo por ojo solamente creará un mundo ciego. Y es por eso que Thorfinn, decidido a no pelear, decide ser masacrado a golpes antes que levantar un solo dedo ante este guerrero. ¿Por qué, se preguntarán? Porque Thorfinn no tiene enemigos. Esta fue la primera vez en todo el manga donde Thorfinn pronuncia esa frase. Esas palabras que le dijo su padre antes de fallecer habían hecho sentido en su cabeza. Nadie tiene enemigos, nadie en el mundo merece ser lastimado. La acción tan noble de Thorfinn logró incluso generar preocupación en alguien tan egoísta como Snake, porque este combate nunca deja de reflejar el camino que ha dejado Thorfinn a lo largo de la granja, ya sea física o mentalmente. Todos los guerreros en el comienzo del combate estaban riéndose de Thorfinn, ya que era gracioso ver cómo un esclavo patético accedía a ser golpeado pensando que podía hablar con el rey, pero los minutos pasaban y esas risas pasaron a ser silencio. Absolutamente todas las personas que estaban presenciando esa masacre sabían en el fondo de su alma que ese sucio esclavo era más guerrero que cualquiera de los que estaba ahí. Esta escena es preciosa en sí porque después de que Thorfinn cayera al abismo sabíamos que era un hombre nuevo y un hombre cambiado, pero esta escena representa ese cambio, representa cómo Thorfinn quiere dejar atrás su pasado y quiere seguir los pasos del que lo guió a ese camino precisamente. Que Thorfinn diga que no tiene enemigos delante de los guerreros que abusaron de la granja en la que él había crecido como ser humano, demuestra cómo, a pesar de la sangre y del dolor que puede llegar a sufrir, sus convicciones y su deseo por la paz es más grande que cualquier cosa. Por lo que Thorfinn en esta escena demostró cómo se gana un combate sin levantar un solo dedo a tu oponente. Por si tienen curiosidad de esta escena y la historia de Hild, la abarco mucho mejor en el video que le hice, por si le quieren echar un ojo. Durante todo este mini arco que se llama El Cazador y la Presa, Hild es la prueba viviente de que Thorfinn nunca va a poder cambiar. Ese pasado que lo atormenta nunca lo dejará atrás porque ese pasado cobró muchas vidas. Y algo como arrebatarle los deseos y los sueños a alguien inocente nunca debería ser perdonado. Hild fue una víctima de este monstruo. Delante de sus ojos vio como todo lo que amaba se iba desmoronando poco a poco, solo por la única razón de que ella y su familia eran presas, y esos guerreros eran cazadores. Y después de vivir el momento más traumático de su vida, la única persona que le brindó una mano fue asesinada cruelmente una vez más por un cazador. La vida le había enseñado a Hild que algo como el perdón no existe, que el mundo es tan simple para regirse en una regla tan banal y cruel como la del cazador y la presa. Y todas las cosas que les he mencionado antes son demasiadas razones por las que Hild debería matar a Thorfinn. Literalmente lo tiene delante suyo arrastrándose como la presa que es, pero Hild no es una cazadora. Hild no es como Thorfinn. Las dos personas más importantes que tuvo en su vida le enseñaron a perdonar alguna vez. Le enseñaron que el odio no es el camino que ella tiene que recorrer. Este mundo está plagado de gente como Thorfinn, y el mundo quería convertir a Hild en eso precisamente. El mundo quería manchar esas manos que alguna vez fueron felices e inocentes. Y es por eso que la escena en la que Hild está a punto de asesinar a la razón de su miseria y falla es una obra de arte. Porque esto representa que Hild es mejor que Thorfinn, ya que Thorfinn en el pasado no hubiera dudado un solo segundo en matar a Askeladd si hubiera tenido la oportunidad. Algo como perdonar en la cabeza de ese adolescente inmaduro no existe. Y Hild, siguiendo el deseo de las personas más importantes que ha tenido, decide dejar a un lado su odio tan grande para darle una oportunidad al asesino de su padre, concluyendo este mini arco de una manera magnífica. Thorfinn era un niño inmaduro que no tenía idea sobre qué es el campo de batalla. Escuchaba las historias de Leif y cómo ganaban las fascinantes batallas que peleaban. Y es por eso que Thorfinn, como es un niño, decidió infiltrarse en el barco de su padre para ir a una batalla. Y ese, aunque no lo supiera en ese momento, sería la peor decisión que tomaría en su vida. Mientras viajan, se encuentran al enemigo y este les tiene una trampa. De repente aparece un guerrero que parece ser peligroso, que resulta ser el líder de ellos, y su nombre es Askeladd. Como el manga ya nos había dado el contexto de que Askeladd asesinó a Thor, los lectores ya sabíamos lo que se venía a continuación. Thor, viendo
que está acorralado, decide retar a un duelo a Askeladd, y en el mundo de Vinland estos duelos son sumamente respetados, ya que estás poniendo tu honor como guerrero adelante de todo. Y en el transcurso de este magnífico duelo, Askeladd se percata de que es imposible que gane, pero también se percata que es imposible que él muera, ya que ese hombre que tienen que cazar por alguna razón es incapaz de asesinar a cualquier guerrero que se enfrente. Y Askeladd, dejando atrás su honor, decide traicionar a la bondad de Thors para acabar con esto de una vez por todas, lo que nos dice que Askeladd es un ser despreciable que escapa de cualquier tipo de honor o lealtad. Él es solo un guerrero que consigue lo que quiere y ya está. No le interesan esas cosas banales como el honor o el sufrimiento ajeno. La escena de la muerte de Thors es preciosa porque vemos que Thorfinn aprende lo que es vivir en este mundo, pero lo aprende a golpes y a sangre. Está observando cómo su padre se desangra delante de él, siendo que él desde que era un bebé no paraba de escuchar cómo su padre era invencible y cómo destruía a sus rivales. Esta escena va más allá de una simple muerte. Nos presentan a Askeladd como un personaje completísimo, nos enseñan cómo es que la figura de Thors va más allá que la de cualquier típico padre de cualquier manga. Nos muestran cómo es que Thorfinn dejó de ser ese niño inocente y se convirtió en una bestia sanguinaria en busca de venganza. Y sobre todo, nos dejan los pasos a que todos comprendamos y aprendamos qué es lo que nos hace un verdadero guerrero y por qué nadie tiene enemigos. Thorfinn estaba cruzando una pelea mental consigo mismo. Desde que Askeladd murió, su vida careció completamente de sentido. Ya no tenía ningún tipo de deseo o meta. Seguía vivo por el simple hecho de vivir, pero muchas veces su cuerpo pareciera que sí quería seguir viviendo con un propósito. Indirectamente Thorfinn buscaba una razón para seguir viviendo. Esta escena comienza con Thorfinn hablando con Einar sobre su pasado. Le confiesa que Askeladd es la persona que asesinó a su padre. Con una cara de vacío absoluta, dice que lo odiaba. Lo odiaba tanto que siempre lo quiso matar, que aunque los años pasaran, él seguía teniendo el mismo deseo de terminar con la vida del asesino de su padre. Einar piensa en lo que dijo y dice unas palabras algo crudas. ¿Obtuviste tu venganza? Y Thorfinn tristemente dice que no, que Askeladd fue asesinado por otro hombre delante suyo. Entonces Einar procede a decir unas palabras interesantes. Creo que ahora entiendo por qué eres tan desanimado. Es porque perdiste tu razón de vida, la venganza, ¿no? Einar, como es el hermano de Thorfinn, había acertado. Thorfinn, al perder a Askeladd y al haber dejado atrás toda la vida que tenía, no le quedaba nada. Entonces Einar pregunta si su venganza es algo del pasado. Y Thorfinn, recordando las últimas palabras que le dijo Askeladd, dice la parte más desoladora de la escena: sin odio, estoy vacío. La vida de Thorfinn fue tan destruida en la muerte de Thors que lo único que lo llevaba hacia adelante era el odio, algo tan asqueroso y repugnante como ese sentimiento. Alguien que lo tuvo todo en cierto punto de su vida lo perdió por su inmadurez. Thorfinn carece de deseos, carece de metas, carece de un propósito para vivir. Y es entonces donde el viejo Ketil se acerca a ellos para ordenarles un trabajo. Entonces van a la orilla de la playa y este viejo les enseña a pescar. Y como son muy nuevos en esto, fallan. Y de repente este viejo dice una bonita metáfora conectada temáticamente con la vida de Thorfinn. Está perfectamente bien empezar a aprender desde una cosa a la vez. Si algo está vacío, eso significa que puedes llenarlo con cualquier cosa. Einar le pregunta si estaba escuchando, y este viejo le dice que lo escuchó por casualidad, y no tiene ni idea alguna el valor que tienen estas palabras para Thorfinn, porque alguien como él no cree en sí mismo, no cree que vaya a cambiar su vida. El momento en el que lo perdió todo fue el detonante de su mentalidad actual. No le queda nada más en la vida más que vivir un propósito vacío, y es por eso que estas palabras que le dice el viejo Ketil son preciosas, porque a base de una hermosa metáfora le está volviendo a enseñar lo que es vivir una vida con un propósito real. Y esta escena está en un top tan alto porque esa frase que dice Thorfinn es triste, pero a la vez te enseña que sí puede cambiar. Puede dejar de ser el hombre vacío que es, si él se lo propone. Y es en esa última frase que dije donde cae la magia de esta escena. ¿Realmente puedo cambiar? Sigue trabajando. Tus manos se han dejado de mover. Seguir adelante depende meramente de ti mismo. Es tu decisión si quieres que tus manos sigan trabajando o no. Así que Thorfinn, ¿realmente quieres cambiar? Einar, a lo largo de todo el arco de Farmland, ha tenido un crecimiento como persona interesante. Conoció a Thorfinn, que antes era un guerrero sanguinario, el mismo tipo de guerrero que asesinó a su familia y lo mandó a ser un esclavo. Y con el tiempo aprendió a entenderlo y a quererlo como un hermano. Y también conoció a Arneis. Desde el momento en el que la conoció, supo que estaba enamorado de ella. Ese amor que puede llegar a ser un poco vacío, pero sigue siendo el amor más puro que existe en este mundo. La vida de Einar se convirtió en ayudar a Arneis también, ya que no olvidemos que su plan principal era dejar de ser un esclavo junto a Thorfinn para vivir
vivir una vida normal, y ese plan se expandió para añadir que quieren liberar a Arnis. Y es entonces que durante todos los años que pasan en esa granja, Einar cada vez fue más y más conociendo a Arnis. Su amor dejaba de ser solamente físico, se estaba enamorando de la persona de Arnis, y esto en cierta parte era bonito. El amor sincero que un hombre puede llegar a sentir por su amada es algo dulce de ver, en especial viniendo de una persona tan pura y gentil como Einar. Recordemos que él fue el promotor de la evolución tan hermosa que tuvo Thorfinn. Si no fuera por él, Thorfinn no hubiera cambiado a ser el hombre que es ahora. Y es por eso que conforme vas leyendo los capítulos, ves cómo se va desarrollando el amor que Einar siente hacia Arnis, y también te vas percatando que lamentablemente el destino no quiere unir estas dos almas. Con problema tras problema, el destino siempre le dijo a Einar que deje de pelear por ella. Estaba haciendo demasiados esfuerzos por alguien que ni siquiera sabe si le correspondía. Lo que en otras palabras demuestra que Einar es un verdadero hombre que haría cualquier cosa por la mujer que ama. Y es por esto mismo que el capítulo 93 del manga de Vinland Saga es devastador. Al igual que Thorfinn alguna vez, Einar estaba perdiendo un pilar gigantesco en su vida. El amor que siente hacia Arnis era tan grande que no podía aceptar que ella estaba muriendo. Aun cuando Arnis, llena de tristeza, le dice que no quiere seguir viviendo, que ya no le queda nada en esta vida, que su hijo murió, Einar aún así se niega a aceptarlo. Está viendo a la persona que amó durante años morir delante suya, sin que no pueda hacer algo. La escena en la que Arnis deja de estar viva y Thorfinn comienza a reanimarla es durísima, porque Einar desesperado le dice lo que siempre le quiso decir: te amo. Pero es demasiado tarde, ya que Arnis había muerto. Einar, el momento en el que ve a Ketil, deja de estar cuerdo. Todas las enseñanzas, todas las palabras, toda la esperanza que le dio a Thorfinn para que pueda tener su cambio, dejaron de importar. Estaba delante de la persona que significaba todo su odio, la persona que había matado a la mujer que amó durante años. Pero Thorfinn lo hace entrar en razón. La persona que Einar había ayudado a cambiar le estaba pidiendo por favor que pare, que la venganza no es el camino. Y el llanto de Einar es la forma más triste de expresar el dolor que siente en su corazón. En la tumba de Arnis, Thorfinn y Einar comienzan a hablar sobre Vinland. Es el lugar en el que Arnis pudo haber sido feliz, y estrechándose las manos, deciden hacer Vinland por ella, diciendo esa frase tan hermosa de hagamos esto por Arnis. Esta escena es simplemente preciosa, porque en Farmland, Thorfinn no fue el único que creció como ser humano. Einar también supo superar el momento más doloroso que ha tenido en su vida, y esta escena es aún más preciosa, sabiendo que en el futuro con Vinland ya creado, Einar sigue dedicando los triunfos tan grandes de Vinland a su amada Arnis, ya que pueden pasar años y años y años, y nunca dejará de amar a esa preciosa chica que conoció alguna vez. Canute estaba pasando por una crisis mental. Durante todo el arco de Farmland se mostró el conflicto que tenía consigo mismo y con la figura de su padre. Estaba viviendo un ciclo constante de no saber qué hacer, de estar perdido en un abismo constante. Y Thorkel no duda en recordárselo porque hasta él sabe que Canute no ha progresado nada tanto como rey como persona. Canute necesitaba algo, necesitaba una cosa que lo hiciera tranquilizarse en esa vida tan llena de ansiedad y estrés que tenía. ¿Y quién diría que el que le brindaría tranquilidad sería la misma persona arrojada al abismo por su culpa? Mientras llevaba a cabo su plan de conquistar la granja de Ketil, en un descanso le avisan que un esclavo cuyo nombre es Thorfinn quiere hablar con él, y Canute pone esta expresión de preocupación. Al instante se acuerda de Thorfinn, de ese niño cuyo deseo y sueño que perduró durante años fue destrozado por él. En alguien tan sanguinario y vengativo como Thorfinn, uno esperaría que busca venganza, y es por eso que la expresión de Canute solo muestra preocupación, ya que no sabe si Thorfinn sigue siendo ese mismo niño inmaduro o si cambió. De repente se observan cara a cara y cruzan sus miradas. Curiosamente tenían unos ojos similares. De repente Thorfinn se disculpa por la cicatriz que le generó en su cara después de matar a Askeladd, y Canute se sorprende. No puede ser. Ese hombre de ahí no es Thorfinn. El Thorfinn que conoció Canute nunca se disculparía por algo como eso. Si se disculpa por algo como eso, y si se dejó golpear 100 veces en vez de asesinar a sus guerreros solo para hablar con él, es porque hay algo diferente en este Thorfinn. Entonces comienzan a discutir. Thorfinn le pregunta si todavía tiene el sueño de crear ese lugar considerado un paraíso. Canute le explica que simplemente no puede llegar a crear un país como ese si no derrama sangre y lágrimas. Dios creó al ser humano egoísta, avaricioso y cruel. Es por eso que crear algo como Vinland desde la paz es imposible. La única forma, en su punto de vista, es conseguir esto a base del terror, de la guerra, del sufrimiento y sobre todo, de la sangre. Y es por eso que si Thorfinn se quiere interponer en su camino, entonces lo tendrá que matar. Y en una amenaza indirecta, Canute le pregunta si se rendirá, y Thorfinn simplemente acepta. Todos se quedan callados y se pregunta si eso es todo, y Thorfinn lo confirma, ya que en un deseo tan ambicioso como el de Canute no puede intervenir. La única forma de pararlo es peleando, y él no quiere pelear. Entonces, ¿por qué debería quedarse ahí? Canute no puede
puede creer lo que está viendo. Ese sanguinario Thorfinn que asesinaba a tantas personas con tal de conseguir su venganza no es la misma persona que estaba delante suyo. Alguien como ese chico inmaduro no haría algo tan elegante. Entonces Canute obviamente comienza a burlarse de él, diciendo que su cara ahora es una masa de sangre y carne por una razón tan tonta como pedirle por favorcito que se vayan de ahí. Entonces Canute le pregunta que cómo hará ese supuesto Vinland, que si cree que será sostenible, y Thorfinn solo menciona palabras que le hacen recordar a lo que él quería en un primer lugar. En cierta parte Thorfinn, sin quererlo, le había dado a Canute ese algo que necesitaba para tranquilizarse, ya que ahora sabe que Thorfinn sigue el mismo propósito que él, pero con un diferente método. Y eso, según sus palabras, es encantador. Este momento sucede en el capítulo 7 del manga, y hasta esos instantes de la historia no sabíamos hacia dónde quería llegar el manga. No sabíamos si esto era una historia de cómo Thorfinn consigue su venganza, o cómo Thorfinn se rinde, o cualquier cosa de ese estilo. Y como el primer capítulo ya nos había dicho que Thorfinn terminaba siendo una persona sanguinaria en busca de venganza, estos capítulos de Thorfinn siendo un niño nos construyen la persona que será Thorfinn en el primer capítulo, por lo que estamos leyendo es importantísimo para lo que nos construirán en un futuro. Y es aquí donde les pregunto a ustedes, ¿qué es precisamente lo que nos enseñan en estos capítulos tan importantes? Como este es un mundo que se rige por la ley del más fuerte, donde los guerreros van a batallas y dan su vida por el honor, uno podría suponer que lo que le enseñan a Thorfinn es acerca de cómo pelear o cómo defenderse, y en realidad es algo un poco más diferente que eso. La escena comienza con Thor enterándose que Thorfinn le había hecho daño a unos niños jugando a ser guerreros, ya que como son niños ocupan espadas de madera fingiendo que son unos guerreros en un campo de batalla, y la reacción de Thor es esta, una expresión de preocupación. De repente Thorfinn dice que quiere un arma mejor para jugar este juego de pelea, y va hacia el cajón de armas de su padre para conseguir un arma mejor. Entonces se encuentra con unas dagas. Las mismas dagas con las que degolló a decenas de personas en el primer capítulo del manga. De repente aparece Thor y agarra la daga desde el filo, furioso por lo que está viendo. De repente, con una mirada de decepción, le pregunta a Thorfinn a quién piensa asesinar con esas dagas, y Thorfinn inocentemente le dice enemigos. Entonces Thor le pregunta, ¿quién es tu enemigo? Thorfinn a esa edad no tiene ningún atismo de idea de qué es lo que significa ser un enemigo. No sabe qué significa la sangre, las armas, la muerte, el campo de batalla. No sabe qué es ser un guerrero. Y es por eso que Thor, cortándose con el filo de la daga, agarra a Thorfinn y le dice la frase más importante que le han dicho en su vida: tú no tienes enemigos. Nadie en el mundo tiene enemigos. No existe nadie que merezca ser lastimado. Mientras Thor menciona esas palabras de que nadie merece ser lastimado, nos enfocan cómo su mano está sangrando por la daga que en un futuro será la causante del fin de cientos de sueños y esperanzas. Thorfinn es un niño. Como dije, no termina de comprender cuál es el peso de las palabras de su padre. Y al igual que para los lectores, estas palabras son vacías, porque no hay nada que las sostengan aparte de la boca de Thor. Pero esa en sí es la genialidad de la frase, porque mientras vamos avanzando con el camino de Thorfinn, más nos damos cuenta que esas palabras que le dijo Thor son valiosas, porque puede que en el comienzo del manga no sepamos de qué va a tratar esta historia, pero esta escena poco a poco nos va guiando hacia lo hermoso y mágico que puede llegar a ser la redención de alguien que quiere crecer como ser humano. Hubo solo una vez en la que Thorfinn tuvo miedo de perder a Askeladd, y en ese momento su ira y su miedo se combinaron transformándolo en este monstruo. Pero ahora es diferente. En este momento del manga, Thorfinn seguía teniendo el mismo objetivo que tuvo desde que era un niño: asesinar a Askeladd. Cada día que pasaba era un día más de sufrimiento porque Askeladd seguía respirando. Un día antes de ese momento, habían tenido un enfrentamiento diferente al de los demás. En todos los enfrentamientos que tenían, Askeladd era infinitamente superior y terminaba humillándolo sin causarle daño. Pero esta vez fue diferente. Askeladd estaba distinto. Tenía en sus ojos un odio acumulado que nunca se había visto antes. Desde su presentación como personaje, él nunca había demostrado importancia hacia algo o hacia alguien. Era alguien que se escapaba de cualquier tipo de estereotipo de guerrero. Askeladd pareciera ser alguien completamente diferente a quien solía ser. Y en el duelo que tienen él y Thorfinn, Askeladd termina masacrándolo a golpes con odio, casi terminando con su vida. Quería recordar este momento porque la escena del top 2 tiene mucho que ver con este duelo. Thorfinn comienza a escuchar ruidos en el establecimiento y, lleno de miedo, va corriendo hacia adentro esperándose lo peor. De repente ve como Askeladd está asesinando a sangre fría a todos los soldados del rey, y él no se lo puede creer. Alguien como Askeladd haciendo algo tan estúpido como enfrentarse él solo al ejército del rey es imposible de imaginar. Pero esto estaba pasando de verdad, y Thorfinn, desconcertado, intenta con todas sus fuerzas llegar hacia Askeladd, pero él le grita desesperadamente que se vaya, que no lo arruine. Al igual que la primera escena que les comenté, aquí Thorfinn está actuando por mero instinto. Es un monstruo controlado por su miedo
y su odio. Mucho más ahora que está viendo la razón de su vida, arriesgándose a morir tan estúpidamente delante suyo. Lo que nos dice lo que ya sabíamos hace mucho tiempo. Thorfinn no quiere que Askeladd muera. Quiere mantenerlo con vida para que él mismo sea el que acabe con su vida. Entonces de repente Canute, ese chico que apenas tenía la fuerza para dirigirle la palabra a alguien, agarra una espada y apuñala a Askeladd en el corazón. La cara de Thorfinn en este momento es el lado más triste del monstruo que le mencioné antes. Todo ese odio acumulado pasó a ser miedo. Estuvo durante tantos años esperando el momento para asesinar a Askeladd y él estaba muriendo delante de él sin que pueda hacer algo. Cuando Askeladd cae al suelo, Thorfinn instintivamente lo sujeta y le ofrece muchas formas de escapar, ya que sigue negándose a que Askeladd muera de esta forma tan estúpida. Entonces Askeladd le dice que lo mate y le pide perdón por la forma en la que sucedieron las cosas. Entonces Thorfinn, viendo la realidad ante sus ojos y sabiendo que no puede evitar lo que va a pasar, saca a la luz el lado más cruel de aquel monstruo que les mencioné. Todo ese miedo pasó a ser odio. Thorfinn grita desesperadamente que esto no tenía que ser así. Se supone que él sería el que mataría a Askeladd, no a alguien más. Askeladd, con el poco tiempo que le queda, se da cuenta que Thorfinn sigue siendo un niño inmaduro. Sigue siendo igual a ese niño que era hace más de 10 años. Y entonces le pregunta, ¿qué es lo que harás cuando yo muera? ¿Qué harás con tu vida, Thorfinn? Esas palabras son crueles porque Askeladd sabe que él era la razón de su existencia. Sabe que ese niño dejó toda su vida atrás con tal de poder tener su venganza. Esta pregunta no se la hace esperando una respuesta de él, porque sabe que no habrá ninguna. Sabe que Thorfinn sigue siendo un niño inmaduro y sabe que ni siquiera se ha planteado qué es lo que sucederá después de su muerte. Y es entonces donde pronuncia una frase importantísima en la vida de Thorfinn. Ve más allá del mundo de Thors. Askeladd sabe que Thorfinn caerá aún más profundo en el abismo en el que se encuentra, y su último deseo es que esto deje de ser así. Aún sabiendo que Thorfinn es un niño inmaduro, sigue creyendo que puede madurar, que puede crecer. Esas palabras no son porque sí. Le pide a Thorfinn que se convierta en un guerrero mejor que su padre, porque sabe que lo puede hacer. Sabe que al igual que su padre, puede convertirse en un verdadero guerrero. Después de ver cómo Askeladd moría en sus brazos, Canute le dice que tenía que morir, ya que asesinó brutalmente al rey. De cierta forma, Canute estaba intentando tranquilizar o intentaba explicar qué es lo que hizo, aún sabiendo que no tendrá ningún tipo de respuesta lógica por parte de Thorfinn. Pero aún así decide firmemente dirigirse hacia él, aún sabiendo que indirectamente ha acabado con su vida. Y cuando Thorfinn se da la vuelta, muestra a ese monstruo desesperado. Esta cara es la plenitud temática de la desesperación. Aquí Thorfinn sabe que no hay vuelta atrás, que no hay nada después, que lo que le espera es un vacío absoluto, y por eso instintivamente agarra su daga e intenta matar a Canute, fallando en el intento. Y mientras lo llevan detenido, vemos cómo lentamente Thorfinn va observando esa celda metafórica creándose, ya que a partir de ese momento, Thorfinn será un esclavo de por vida. Thorfinn ha vivido una vida complicada. Su camino comenzó siendo un niño inocente y egoísta, que en su desconocimiento del mundo y de las guerras cometía acciones infantiles como dañar a sus amigos o intentar robar un arma real para asesinar a sus supuestos enemigos. Y es entonces donde el mundo le enseñó a base de golpes que la forma en la que actúa lo va a llevar a un camino desolador sin final. Luego de eso se convirtió en un asesino que participaba en batallas siendo sanguinario frente a sus enemigos, por la única razón de conseguir su venganza. Y es por eso que durante años y años asesinó a personas inocentes llenas de sueños y esperanzas como a la familia de Hild, y recorrió todo ese camino para que su mayor motivo de vida lo termine cumpliendo alguien que no es él. Después de eso se convirtió en un esclavo y conoció a diferentes personas que lo hicieron pensar acerca de sí mismo, y cuando pensaba que iba a cambiar finalmente, volvió a recurrir a la violencia, cayendo de nuevo en ese abismo. Pero después de comprender finalmente lo que su papá le enseñó cuando era un niño, decide por última vez salir de ese abismo tan oscuro. Entonces después de años logra cambiar finalmente, influyendo en personajes como Canute o Einar, demostrando que sí cambió realmente, hasta que aparecen Hild y Floki, siendo una demostración más de que Thorfinn nunca va a poder cambiar, y de que su pasado siempre lo va a perseguir. Pero estos dos personajes logran sacar el lado más noble de Thorfinn, y finalmente después de todo este camino, logra crear Vinland. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque Thorfinn ha vivido una vida llena de miseria, y toda esta vida triste terminó teniendo el objetivo principal de poder cambiar, de poder mejorar como ser humano y poder redimirse. Y Thorfinn había podido lograr todas esas cosas. Logró crear Vinland, perdonó a Floki, salvó la granja de Ketil, salvó a un pequeño niño destinado a morir, acabó con los Jomsvikingos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había solo una cosa que lo hacía retroceder en su camino. Una sola cosa que demostraba que su redención no estaba completa. Y esa cosa es Hild.
La existencia de Hild en el manga es un paralelismo brillante con Thorfinn, y el papel que toma en el manga es magnífico, porque puede que Thorfinn perdone a Floki, o puede que logre crear Vinland, pero su pasado sigue ahí, esas personas que asesinó siguen ahí, y la manifestación de todas esas almas perdidas que fueron asesinadas por las dagas de Thorfinn, todas ellas estaban representadas en Hild. Hild era la prueba viviente de que Thorfinn nunca logrará una redención absoluta, ya que esa cosa horrible que hizo en su pasado lo perseguirá por siempre, y esa es la razón por la cual el mejor momento de todo Vinland Saga y de todos los mangas que he leído hasta ahora es este. Nos enseñan cómo el sueño de Thorfinn de crear Vinland poco a poco se está volviendo realidad. Entonces Hild y Gudrid dan otro gran paso en la creación de Vinland, ya que crearon Pan, y Gudrid con una sonrisa en su rostro dice que está embarazada. Después de ese panel tan lindo, nos muestran paneles felices. Hay risas y palabras dulces por la noticia, mientras enfocan el trigo creciendo junto a una mariposa. Y luego nos enfocan a esta hermosa familia siendo felices. Algo similar al momento de la última vez que Hild disfrutó con su familia. Entonces Hild lo comprende todo. Entiende que ese rencor y ese remordimiento no siguen ahí. En estos meses creía que seguía vigilando a Thorfinn y seguía tras su espalda, pero no es así. Involuntariamente ella estaba siendo parte de esta familia tan hermosa que tenían. Poco a poco, sin darse cuenta, estaba volviéndose feliz. Y el momento en el que se disculpa con Thorfinn es mágico. Nunca antes había leído algo tan hermoso como esto. He leído este capítulo como 20 veces y las 20 veces me he emocionado leyendo cada uno de los paneles. Lo más similar que me ha pasado con un capítulo es con Stilvalrán, pero esto es diferente. La sensación que me provoca al leer la frase Thorfinn, te perdono, no sé cómo siempre termina llenándome de lágrimas los ojos. Este panel es perfección absoluta y concluye de manera magnífica y sobre todo mágica el desarrollo del mejor protagonista de la historia del manga. Bueno, sinceramente quería hacer un top un poco más corto, pero cuando se trata de Vinland Saga termino extendiéndome demasiado, porque este manga tiene tantas cosas positivas que es imposible no mencionarlas todas. Hay momentos como el de la muerte de Askeladd o el perdón de Hild que abarco mucho mejor en otros videos que subí, como el de la evolución y desarrollo de Thorfinn que subí hace unos meses. Así que si quieren saber más al respecto les invito a que los vean. Sin nada más que decir, quería agradecer a Makoto Yukimura por crear una obra tan hermosa como Vinland Saga. Estoy completamente orgulloso de poder analizar y apreciar una obra tan preciosa como esta.